Ánimo, ánimo. Estamos por... vamos a hacer un poco más animado esto. Lo que sigue ahora es un debate. Debatir y discutir nos es muy agradable y lo hacemos muy fácilmente los mexicanos. Y entonces lo que proponemos es un debate. Un debate es una discusión, es una técnica de comunicación. Es una técnica de comunicación en donde usualmente se presentan puntos de vista opuestos sobre algún tema. Así es de que yo los estimulo a que no solamente los que van a estar aquí conmigo de panelistas, de comentaristas, acerca de 2 casos clínicos, sean los que nos den sus puntos de vista, por encontrados que sean, sino que yo también animo y estimulo a la distinguidísima concurrencia, a la audiencia, para que con toda libertad nos den sus opiniones acerca de estos casos. 2 casos clínicos, debo presentar a quienes me van a acompañar. Inicialmente, pues por supuesto, el doctor Enrique Díaz Díaz, miembro formador de Greta, exdirector de cardiología del Hospital de Cardiología del Centro Médico Siglo XXI, miembro fundador, es un muy distinguido cardiólogo, coautor de muchas publicaciones con nosotros y muy amablemente ha aceptado en presentar un caso clínico que propondremos a su consideración y a no solamente de los panelistas y debatientes, vamos a llamarles debatientes, ¿verdad? Sino del público. Y lo que queremos es debatir, ¿verdad? Entonces, eso se nos da muy fácil. El doctor Luis Antonio Moreno Ruiz, que es un cardiólogo del siglo XXI, él participó, me parece, en los PRONAMS también, en la elaboración de PRONAMS. Él es miembro de la Academia Nacional de Medicina, desafortunadamente no va a poder estar con nosotros, pero va a estar el doctor Rodrigo Villaseñor Hidalgo, que está con nosotros, le pedimos por favor pasar, ¿verdad? O bueno, no sé si... Sí, está bien, vamos a hacer un poquito alrededor, ¿verdad? El doctor Rodrigo Villaseñor, él ha colaborado con nosotros en Greta mucho tiempo, ¿verdad? Especialmente en Rita. Él es maestro en educación, presidente de la Federación Mexicana de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar. Es miembro del Consejo Técnico de la Facultad de Medicina de la UNAM. Aquí contamos con la secretaria, con Gaby. Gaby, gracias por estar presente. Entonces, por favor, doctor Luis Rey, doctor Rodrigo. El doctor Patricio Ortiz está por conectarse. Patricio Ortiz creo que ya estoy conectado. Amigo de nosotros, muy conocido, que ha colaborado con nosotros. Él es jefe de 9º piso del Instituto Nacional de Cardiología, cardiólogo intervencionista. Evidentemente también son gente que ha publicado mucho, que participa y esperemos logre conectarse con nosotros. Y finalmente el doctor Luis Rey, le pido por favor que pase aquí al frente. El doctor Luis Rey también es un fuerte colaborador de nosotros. Él es una de las gentes que también colaboró mucho, ha colaborado mucho en el registro de Rita. El doctor Luis Cortés, médico familiar, maestro en investigación clínica por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México, expresidente y miembro activo de la Asociación de Médicos Residentes y Especialistas en Medicina Familiar. Se ha desempeñado como asesor de trabajos de tesis, especialidad y maestría, coautor de capítulos de libros y más de 60 publicaciones. Es investigador de primer nivel del Sistema Nacional de Investigaciones. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues entonces tú también vas a ser debatiente, Enrique, así es de que no te puedes escapar. No sé si desde ahí quieras estar o acá, como quieras. ¿Por acá? Vente. Que te vea la gente, ¿no? Muy bien. Pues entonces, por favor, avanzamos. Su servidor, José Manuel Enciso, vamos a presentar el primer caso y obviamente espero que concite, ¿verdad? Entonces aquí está dice, ¿por qué tratamos cifras o pacientes? Lo que hemos estado insistiendo a lo largo de todos estos días, ¿verdad? Tratamos cifras o pacientes y casos clínicos a debate. La siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí está. Es una imagen de inteligencia artificial para que no haya conflictos. Caso clínico número 1. Entonces es esta dama, mujer de 51 años, acude a consulta
con su pareja masculino. Son cosas que ahora tenemos que aclarar, ¿verdad? Su padre y madre son hipertensos y tiene un hermano con diabetes mellitus tipo 2. Gesta 2, para 1, cesárea 1, aborto 1. Menopausia temprana, su fecha de última regla a los 41 años, tiene 51 años. No se conocía hipertensa, su ginecóloga le encontró hace una semana cifras de presión arterial 146/92 en consulta para control de su síndrome climatérico. Tiene terapia hormonal de reemplazo, THR, ¿verdad? A base de estrógenos, progesterona, ella dice que a dosis bajas, ¿verdad? Orales hace 5 años. Refiere hace 2 años en medición ocasional. Bueno, debo de aclarar una cosa. Este caso clínico, a diferencia de muchos de los que se presentan terminados hasta con el estudio anatomopatológico, este caso clínico solamente vamos a hablar de la consulta inicial. Porque es un escenario en que muchos enfrentamos. ¿Qué decisiones tomamos en la consulta inicial? Que es lo que vamos aquí a debatir también. ¿Qué decisiones tomamos en la consulta inicial? Entonces, hace 2 años en medición ocasional en su casa también le dijeron desde hace 2 años que traía la presión elevada, sin especificar cifras. Bueno, obviamente no hizo caso, ¿verdad? No, bueno, vamos a ver. Sintomatología actual atribuida a su menopausia, los famosos síntomas vasomotores, bochornos, cefaleas, fatiga, los atribuye, ¿verdad? Aminorados con el tratamiento de la terapia hormonal de reemplazo. Refiere sueño fragmentado, alternado con episodios de insomnio, ronca y periodos de apneas, obviamente acusados por su pareja. La paciente se molesta y los niega, cosa que es muy común también, ¿verdad? Las apneas siempre las refiere la pareja, quien duerme con ella, ¿no? El paciente pues evidentemente no. Ella lo tilda de loco, ¿verdad? Le dice que la siguiente noche va a dormir en el sofá. Bueno, entonces es sedentaria, aunque dice que su trabajo es cajera de un supermercado, camina porque la pasan luego a acomodar cosas ahí. Dice que baila zumba una sesión incompleta cada 2 semanas. Esta mujer no tiene toxicomanías. Ella dice que ingesta etílica semanal 2 onzas más o menos cada fin de semana. Pesa 74 kilos, mide 1,52, su índice de masa corporal es de 32, su cintura abdominal es de 94 centímetros. La exploración física, mediciones de presión arterial, 142/91, 136/87 y de pie 137/88. Pliegues cutáneos con acantosis nigricans, ruidos cardíacos rítmicos, cuarto rido, en galope de cuarto rido, eso, ¿cómo le llaman? La patada auricular, así le llamaban, ¿verdad? La patada auricular. Insuficiencia venosa, grado 2 de 4. El electrocardiograma, que siempre le tomamos en la consulta inicial, en sinusal, frecuencia cardíaca 92 por minuto, eje eléctrico menos 23 grados a la izquierda, un PQ, yo le digo PQ, casi todo el mundo dice PR, ¿verdad? Pero yo le digo PQ, ¿verdad? Porque realmente medimos el PQ más que el PR, 138, el QRS de 83, un bloqueo fascicular anterior de la rama izquierda del haz de His, T negativa de 3, onda bifásica en B1 sugerente de dilatación auricular izquierda, índice de Sokolov-Lyon 39, Cornell 28, lo que desde el punto de vista electrocardiográfico concluimos que tiene muy probablemente hipertrofia ventricular izquierda. Trae sus laboratorios de salud digna, aquí se los presento, esto es más o menos. Glucemia en ayuno 118, hemoglobina glicada 6.5%, una creatinina de 1.28 miligramos por decilitro, calculándole tiene una tasa de filtración glomerular de 51 mililitros, ácido úrico de 5.1, colesterol total 242, colesterol HDL 41, bajo, ¿verdad? Triglicéridos 298, el LDL 155, que lo recalculé por método de Martin Hopkins, porque obviamente Salud Digna no lo hace, ¿verdad? No lo hace con entonces recalculado 155, y también calculamos, como lo hacemos en el consultorio, lo hago rutinariamente, este índice que es tan útil y que el que se ha hablado mucho, ¿verdad?
triglicéridos sobre colesterol HDL de 7.26. La relación colesterol LDL 3.7, colesterol no HDL 201, el colesterol VLDL de 46. Obviamente pues no trae inicialmente PCR, su hematocrito de 38%, las pruebas funcionales hepáticas, las transaminasas 123 y 153 respectivamente, y el general de orina bacteriuria moderada. Bueno, sí tenemos el Kahoot, ¿verdad? Implementado. Tenemos el Kahoot implementado con las preguntas porque... ¿No? Bueno, vamos a... Ok, pues ahí vamos a empezar el debate, ¿no? ¿Qué nivel de riesgo se asigna a esa paciente? Porque es lo primero que tenemos que hacer, pues nada, en la consulta inicial, riesgo bajo, riesgo moderado alto, riesgo muy alto. ¿No tenemos el Kahoot? No, creo que no. Por favor, Rodrigo. Sí, con muchísimo gusto. Comentar todo el paciente inicialmente. Consulta inicial. Claro que sí. Justamente es un reto, agradezco la pregunta y por supuesto agradezco la invitación al maestro Héctor por invitarnos a este magno evento, sin duda el más importante en Iberoamérica en cuanto a hipertensión se refiere. Pues evidentemente esto es justamente lo que nos pasa a los médicos de primer nivel de atención. Llegan mujeres, llegan varones y parecieran no tener síntomas que nos alarmen, pero una vez que los empiezas a interrogar, que indagas datos interesantes de sus datos clínicos, como bien nos pones, a una mujer de más de 50 años, posmenopáusica, que trae las cifras tensionales elevadas, que trae la glucosa alta, que trae los lípidos altos, que finalmente tiene incluso ya trae ahí marcadores interesantes en cuanto a enfermedad renal crónica, y además el electrocardiograma es muy contundente, y la exploración física y el electrocardiograma te están gritando que ahí hay algo en el corazón, que está ahí, el ventrículo izquierdo ha crecido, y entonces es un cúmulo de situaciones que nos hacen pensar, a ojo de buen cubero, dices, desde ese momento el médico tiene que decir, esta persona tiene un riesgo alto al menos, así, ya cuando tú como médico tienes la oportunidad de tener las herramientas para estratificar el riesgo cardiovascular con base a las cifras tensionales, como lo que hemos platicado, qué interesante e importante es tener las cifras tensionales, tener los factores de riesgo, evidentemente enfermedades concomitantes, daño órgano blanco y enfermedades establecidas como enfermedad cerebral, enfermedad renal o diabetes. Definitivamente, este caso de manera muy inmediata nos llega a nosotros inmediatamente decir, esta mujer definitivamente tiene un riesgo alto. ¿Lo puedo pasar aquí? A ver, vamos a dejar participar al público, ¿verdad? Aquí está el Kahoot, ¿verdad? Por favor, vamos a participar aquí, por favor. Vamos a dar unos segundos para que se animen a inscribirse. Entre 40 personas. Ok. Vamos a ver los resultados del Kahoot. Muy bien, ¿eh? Comenzar. El resultado. Encuesta. ¿Qué dice el público? Bajo, moderado, moderado alto, alto, muy alto,
¿Cuál de esos? Vamos a dar siempre 10 segundos para contestar. 15 segundos. Para que contesten ahora. ¿Ya? Ya tiene 65. Muy bien. Todavía no. Le tenemos. Adelante. Faltan 6 segundos. El riesgo alto es el que está en primer lugar. Enseguida, riesgo moderado. Bueno, ya el doctor Rodrigo empezó a hablar muy bien de lo que es esto. A ver, entonces coméntanos, doctor Luis Rey, por favor, aquí con esta tablita que nosotros usamos, mapa de calor para estratificación de riesgo cardiovascular que en hipertensión, ubicamos a esta paciente. Bueno. Acuérdense que para medir el riesgo, y está en el pocket, tenemos que ver las cifras de presión arterial, tenemos que ver el órgano a daño a órgano blanco y los factores de riesgo. Está muy claro que la paciente maneja entre 140 y 59, pero tiene factores de riesgo y por eso se le marca el riesgo alto, a pesar de que ella no da tanta sintomatología, pero ya al hacer el interrogatorio, pues se ve, acuérdense los 3 pilares, presión arterial, daño a órgano blanco, y que ya lo empieza a tener, y los factores de riesgo que tienen. Pero de las 3 presiones que se tomaron en consultorio, solamente una estaba arriba, 140/92, las otras estaban por debajo de 140. Y ella no tiene enfermedad cardiovascular establecida hasta el momento, ¿verdad? Sí tiene daño blanco, tiene una enfermedad renal con grado 3 o diabetes mellitus que llaman. Entonces, realmente, de acuerdo a eso, estrictamente, ¿verdad? ¿Dónde lo ubicaríamos? Riesgo moderado alto. Riesgo moderado o alto, ¿verdad? Estrictamente, riesgo moderado o alto. Pero hay que tomar en consideración otras cosas. A ver, hay esto que queremos tomar en consideración. ¿Quieres comentarlo, Enrique? Sí, primero lo que creo que es fundamental y es siempre una recomendación que hacemos a todos nuestros médicos es que utilicen una calculadora de riesgo. Esto del me late o mi experiencia o yo creo, pues tiene sus asegúnes, ¿no? Entonces, para eso les puedo decir que además ya la AJA acaba de sacar la calculadora de riesgo Prevent, que para la mayoría de nuestros pacientes mexicanos es muy útil porque involucra ciertos aspectos en los que se consideran fenómenos cardiometabólicos y renales que otros no consideran y que además tiene una trascendencia importante en estratificar el riesgo para enfermedad cardiovascular, para enfermedad aterosclerosa coronaria y para insuficiencia cardíaca. Entonces, verdaderamente yo recomendaría que se usara el score de riesgo Prevent porque yo creo que es el que más se puede aplicar. También tiene, es cierto, algunos asegúnes, como es el hecho de que la estratificación del riesgo probablemente subestima el riesgo verdadero. Entonces, hay que tomarlo con las debidas... Pero hay otra cosa que llamamos, potenciadores de riesgo. ¿Quieres comentarlos, Luis? Los potenciadores de riesgo, como aquí está, son cuestiones que tenemos que tomar en cuenta para tener una mejor precisión del riesgo. De hecho, estos potenciadores del riesgo pueden cambiarnos dentro del mapa de calor a tener una observación más precisa del riesgo y acuérdense, al tener la precisión del riesgo podemos dar un tratamiento mucho mejor. Entonces, tiene estas cuestiones la paciente, enfermedad, que bueno, estos son los potenciadores que pueden tener la paciente, más los aspectos de ¿Cuáles tiene de ahí la paciente? Los de potenciadores, ¿cuáles tiene? Desde arriba. Tiene la historia familiar, síndrome metabólico y enfermedad renal crónica por la edad. Tiene menopausia prematura, ¿verdad? ¿Verdad? Tiene menopausia prematura, tiene lípidos,
tiene problema, pues no tiene todo lo demás, pero tiene muy probablemente SAOS también, ¿verdad? Por lo que refiere el esposo. Exacto, y entonces aquí tenemos que brincar, ¿verdad? Tenemos que brincar de riesgo. A ver, ¿tienes otra opinión? ¿Sí? Que aunque te aparezca ahí, o brincarla un cuadro más, un grado más, esta paciente, yo no veo en los potenciadores de riesgo que hayan puesto, por ejemplo, ¿edad que tiene? 50 y tantos. Hazle un score de calcio coronario y si la paciente tiene Luego vamos lo que vamos a hacer. Ah, bueno. Pero a lo que voy es que fácil, esta paciente se va a muy alto riesgo. No sé en qué riesgo la pusieron, pero te aseguro que el calcio coronario es positivo. Sí, es decir, como dices, no nos viste, dijimos que esta es la consulta inicial. Solamente vamos a ver las decisiones y las consideraciones de la consulta. Le llega al médico en primer contacto y en la consulta inicial, ¿qué ve? En la consulta inicial. Y entonces, ahora sí, entonces por lo pronto brincamos. Esta paciente, aunque estrictamente debería tener, porque no tiene una enfermedad cardiovascular establecida, una enfermedad de grado 4, pero tiene muchos potenciadores, exactamente, ¿verdad? Y entonces por lo pronto brincamos el riesgo alto. Ahí está la calculadora de riesgo, ¿verdad? 8.4, el primer, ¿verdad? El 29 a 30 años. Y pues obviamente también nos facilita, nos proporciona el riesgo de insuficiencia cardíaca y de enfermedad cardiovascular. Entonces, en cuanto a la problema de falla renal, ¿verdad? A la enfermedad renal crónica, ella tiene un 3A, no tiene aparentemente proteína, es lo que nos reportan los laboratorios iniciales. No hay que la proteinuria no es albuminuria, pero ya saben, no es exactamente únicamente albuminuria, pero por lo pronto tiene ella un riesgo moderado de acuerdo a la enfermedad renal. Estamos hablando de eso. Entonces, ¿cuál es el plan de estudio indicado en esta? Estamos en la consulta inicial. Consulta inicial. Entonces, ¿verdad? Laboratorio completo, complementario, monitoreo domiciliario en mapa, prueba de esfuerzo convencional, A y B, o A, B y C. Contesten, por favor. Estamos en la consulta inicial, en un consultorio de medicina de primer contacto. Ok, aquí tenemos, ¿verdad? A y B. La C, que es, bueno, perdón, la pregunta, me pasaron antes la Kahoot, pero, ¿verdad? La pregunta anterior era, a ver si sale por aquí. Ahí está. ¿Cuál es el plan de estudio? Sí, no, pero daba las preguntas. ¿Cuál era A, B y C? Quizá, sí. Laboratorio complementario. Laboratorio complementario, sí. PDA, Ok. está por colores, te lo puedes ver. Exacto. Entonces, realmente sí. Bueno, muy bien. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar, por favor. ¿No avanza? Ahí está. Entonces, ya dijimos que el diagnóstico moderno es un cambio de paradigma, por lo pronto. Es decir, la medición de la presión arterial fuera del consultorio. ¿Cuál es el plan de estudio, Rodrigo? Sí, con mucho gusto, doctor Enciso. Sí. Justamente lo que hemos aprendido en toda esta jornada del foro de hipertensión es que nosotros tenemos que tener mucha fineza en cuanto al diagnóstico oportuno de las cifras tensionales, estratificar estos niveles de la presión arterial. Definitivamente hay que monitorear a esta mujer y, por supuesto, tenemos que avanzar en los estudios de polisomnografía y también en los estudios que están enfocados al ecocardiograma incluso. O sea, ya ir pensando en que hay algo y hay que irnos de lleno. Hay unas diapositivas anteriores mías, perdón, pero no están saliendo. Antes de esta otra encuesta, íbamos a sustentar otro tipo en cuanto al plan de estudio. En cuanto al plan de estudio, ¿qué más harías aparte de eso? Obviamente el laboratorio. ¿Qué laboratorios? Uno de los fundamentos para los pacientes hipertensos que vienen del pocket y es que muy importante es que la hipertensión es parte de Macarena. Entonces tenemos que pedir estudios para ver el fenómeno completo de Macarena.
Entonces tendríamos que pedir lo que es estudios de glucosa, estudios más precisos de la prueba de funcionamiento renal, pruebas de funcionamiento hepático, todo lo que nos pudiera decir en Macarena, cómo está este paciente que es Macarena en todos estos aspectos bioquímicos. Ok. Bueno, entonces evidentemente tenemos que estudiar a esta paciente. Había algunas diapositivas sobre el plan de estudio y manejo, pero bueno, vamos a avanzar, de hecho, porque el tiempo se nos corre, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el plan de manejo en la consulta inicial de la paciente? Consulta inicial. Fíjense, aquí es en donde probablemente entremos un poquito en, no necesariamente que nos peleemos, pero bueno, recomendaciones de estilo de vida y cita con mapa, mortalidad de la persona arterial y estudios. 55%. En segundo lugar, indicar tratamiento incluido farmacológico. Aquí ya están diciendo que hay que incluyendo tratamiento farmacológico. Realmente son las dos que están en controversia. ¿Quieres opinar, Enrique? Pues la mayoría de los que respondieron dice que recomendaciones de estilo de vida y de solicitar un mapa o AMPA y estudios. Bueno, yo creo que está bien, pero nada más que ya en ya hicimos una estratificación del riesgo del paciente, ya establecimos que es un riesgo alto y evidentemente es una paciente que, aunque sus cifras tensionales son estadio 1, estrictamente estadio 1, ya está por arriba de los 130-80 que son recomendados, y entonces ya necesita un tratamiento farmacológico de inicio. En el consultorio ya le tienes que dar tratamiento farmacológico. Bueno, ya lo hicieron, ¿no? El 55% de ustedes dice que no hay tratamiento al inicio. El 45% que sí hay que dar tratamiento de inicio. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tú qué posición tienes, Luis? ¿Con tratamiento o sin tratamiento? Ese es el debate. El 70% de los pacientes no responde a la monoterapia. Entonces tenemos que iniciar el tratamiento dual en este tipo de pacientes, que pues generalmente puede ser un ARA2 más o un Bueno, ECA. pero eso es lo que diríamos. Pero ¿con tratamiento se va de la consulta inicial o se va sin tratamiento? Con tratamiento. ¿Tú, Rodrigo? Sí, definitivamente es una paciente que con las cifras tensionales y con la estratificación de riesgo cardiovascular necesita instalar tratamiento. O sea, están en contra de lo que opinó la mayoría. No, bueno, es decir, realmente está dividido, ¿no? Pero yo creo que tienen razón, ¿verdad? Es decir, una paciente con el nivel de riesgo que hemos establecido y con todas las potencialidades que tiene, ¿verdad? Los incrementadores de riesgo, enhancers, como le quieren llamar, esta paciente, si se va del consultorio y aunque lo citemos con estudios, esta paciente tiene un riesgo alto, sí, no es muy alto, ¿verdad? Entonces, esta paciente, yo creo que a lo mejor la mayoría estamos de acuerdo en que no se puede ir sin pagar. Hola, José Manuel. Y aquí ya sería discutir, o sea, creo que, y esto es muy importante, el mensaje para nuestros médicos jóvenes y de primer contacto, porque, insisto en lo que dije, ven que tiene 141.93. 142.92, 142.92. Entonces dicen, 92, sí. pues está bien, ¿no? Sí. Está bien. Está bien. Está Sí, bien. parte, Vamos a... Sí, por eso. Está bien. Vamos a citarla a 3 meses, que es lo típico, ¿no? Y modifique estilos de vida, baje de peso, haga ejercicio. Y claro, y lo que dice Juan, pues es cierto. Desafortunadamente a los 3 meses ya no tienes paciente. Así es. Entonces, A eso vamos luego, precisamente, a eso vamos luego, íbamos luego, más que estás adelante. entonces no sé si lo... Estás no muy, sé si lo muy vayas a- revolucionado. bueno, eso lo vamos a discutir yo creo que mejor Sí, en mi sí, caso, sí. pero No. es importante definir, ya definimos que tiene que ser tratamiento farmacológico. Yo creo que sí, la opinión de los panelistas dice que una paciente con ese nivel de riesgo y esa división de opinión entre el público está bien, porque de entrada, acuérdense que incluso siendo muy estrictos y no considerando muchos de los potenciadores, decíamos que tiene un riesgo moderado. Es una paciente que, de hecho, fue porque la ginecóloga le dijo, ¿no? Pero tiene terapia hormonal de reemplazo.
La terapia hormonal, Gaby, ¿nos quieres decir, por favor, la terapia hormonal de reemplazo, que en una mujer es más de 5 años con estas condiciones, la terapia hormonal de reemplazo es implicaciones de la terapia hormonal de reemplazo? Tenía ya 10 años con menopausia precoz. Esa es la única indicación de terapia hormonal. Esta paciente con todos esos... Tenía 41 años o 40 cuando tuvo menopausia. Años. Entonces ahí sí está indicado. Nada más. No ahorita porque ya tiene... No ahorita. Entonces, sí, pero tiene ya... Se pasaron de tiempo. Silvia, por favor. Ahora, pero Gaby, hay un dicho que dice, no empieces, pero no pares. Entonces, si ya le iniciaste el tratamiento, lo que dicen los ginecólogos es que ya no se lo suspendas. ¿Tú qué opinas? Tú a esta paciente tú se le indicarías a los 41 años. ¿En qué momento lo suspendes? ¿Con esos niveles de riesgo? ¿En qué momento le suspendes el tratamiento? Yo creo que hay que hacer el perfil, pero la indicación es menopausia precoz, entendiendo esta antes de 45 años. Entonces, los primeros 5 años sí están respaldados en guías. De 45 a 51 que tiene, tendría que ver el perfil hormonal y la terapia o el asesoramiento de ginecología, pero ya no le va a proteger cardiovascularmente. No lo va a proteger y además... Para síntomas tal vez... el riesgo. Sí, aumenta mucho el riesgo. Es decir, la terapia hormonal de reemplazo, casi una de las condiciones que preconan y que exigen es un endotelio sano. Es decir, esta paciente tiene un endotelio sano, no tiene un endotelio sano, tiene una disfunción endotelial terrible. Silvia, por favor. A mí lo que me llamó la atención de todo esto, yo quiero preguntarle a los panelistas, ¿tiene una frecuencia cardíaca en reposo de 92? Exacto. Entonces, pues, ¿qué opinión merece eso con relación a la recomendación terapéutica? No. Definitivamente, de acuerdo a todo lo que sabemos acerca de terapia le vas a hormonal de dar reemplazo, o a qué te refieres? la terapia hormonal de reemplazo, no hay una recomendación porque es una paciente que tiene alto riesgo, no tiene un endotelio sano, tiene muchos factores de riesgo y tratarla con hormonales, estrógeno, progesterona por 5 años a esta edad, insuficiencia venosa, etcétera. Entonces realmente está contraindicada la terapia hormonal de reemplazo. Bueno, muy bien, entonces... ¿Cuál es el plan de manejo? Vamos a acelerar un poquito porque, ¿verdad? ¿Cuál es el plan de manejo en consulta inicial para esta paciente? Bueno, ya lo pasamos eso. Vámonos adelante. Bueno, aquí está simplemente para documentar. Fíjense cómo dicen las clasificaciones y las recomendaciones. Acá están abajo las recomendaciones, ¿verdad? Y siempre quiero señalar indicaciones para fármacos. Indicaciones para fármacos si la presión arterial más de 140/90 en cualquier adulto, o presión arterial más de 130/80, con EBC, ACV previo, diabetes, enfermedad renal crónica o riesgo por más de 7,5. Esta paciente tenía más de 7,5, seguramente tiene diabetes, tiene riesgo, tenía 6,5 de hemoglobina glucosilada. Es decir, esta paciente tiene indicación, de acuerdo a de terapia inicial de la encuesta. Ok, ¿cuál es la meta de control de esa paciente? Por favor. Es que tenemos que insistir en esto mucho. Ya vamos a terminar. Muy bien, pues entonces creo que sí. Realmente esa es la cifra objetivo. Aquí están las cifras objetivo, tanto presión arterial elevada, porque esta paciente supuestamente todo el mundo estuvo de acuerdo que le pidieran que hiciéramos un mapa, que le hiciéramos aquello, sobre todo por lo del SAOS, ¿verdad? Es importante que le hagamos un mapa, ¿verdad? Y que le hagamos también su monitoreo domiciliario. Del monitoreo domiciliario de la presión arterial nadie se escapa, ¿verdad? Realmente todo el mundo tenemos que... Y entonces, ¿qué otros estudios consideran importantes solicitar en esta paciente? A ver, vamos a ver, la última respuesta de Cajut. Gracias, Humberto, por... El doctor Humberto.
Álvarez es el hacedor de las encuestas de Kahoot. Gracias. Muy bien. Ahí va, ahí va. Perfil tiroideo, polisomnografía, pruebas funcionales hepáticas, aunque, bueno, ya... Muy bien. Vamos a ver qué dice ya las respuestas. Vamos a avanzar. Polisomnografía, índice de insulina, índice de albúmina de creatinina, LPA. ¿Qué opinan de pedirle LPA a esa paciente? LPA minúscula. Insulina sérica y LPA minúscula. ¿Le pedirían LPA minúscula a esa paciente? Pues es que clínicamente la paciente definitivamente es un marcado síndrome metabólico con resistencia a la insulina, con enfermedad metabólica, hepática, esteatóxica. Es decir, definitivamente hay marcadores bioquímicos que nos ayudan, pero la clínica es muy consistente. Bueno, ¿tú le pedirías LPA? Sí. Claro que sí. La lipoproteína minúscula obviamente es uno de los marcadores hoy en día todavía de riesgo, marcadores de riesgo que por lo menos, y ese es también su mensaje para ustedes, aunque entiendo que yo creo que aquí en Campeche no deben de tener laboratorios que hagan LPA, yo creo que no, pero bueno, no Muchos, sé. todos. Muy bien. No sé, pero por lo menos una vez, el mensaje es una vez en la vida, háganse una lipoproteína. Pero en las mujeres, la LPA, y de hecho traía otra, a ver si estaba otra diapositiva, no están desafortunadamente unas curas de LPA. La LPA A minúscula, para todo el mundo, una vez en la vida, pero en la mujer es una antes de la menopausia y cambia después de la menopausia. Y más cuando hay terapias hormonales de reemplazo, la LPA A minúscula se modifica. Definitivamente, la mujer es una antes de la menopausia y es otra después de la menopausia, desafortunadamente. Y entonces, a la mujer, aunque sí sería conveniente hacerle una LPA minúscula, porque es un marcador de riesgo muy elevado. Aquí está con nosotros el doctor Patricio Ortiz. Pat, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están a todos? Muchas gracias por la invitación. Perdón que me costó trabajo conectar. Gran caso, porque hablas de todos estos factores que no están incluidos en los factores normales, menopausia precoz. Tiene hipertrofia ventricular izquierda. El SAOS es una oportunidad de mejorar la presión si lo controlamos. La LPA, yo no sé si necesita más riesgo el que ya tiene. ¿Sí? O sea, ya tenemos... Hipertrofia ventricular izquierda es un marcador de eventos cardíacos muy importante, o sea, es verdaderamente importante. Entonces, yo creo que ya estamos en un caso de alto riesgo. Coincido totalmente con ustedes en el tema de que hay que darle tratamiento farmacológico y la pregunta aquí un poco voy a cuál. O sea, ¿cómo vamos a revertir esa hipertrofia ventricular izquierda? Hacían un buen comentario sobre la frecuencia cardíaca basal. Si yo voy con calcioantagonistas de entrada voy a subir la frecuencia cardíaca basal y la frecuencia cardíaca basal también es otro marcador de posibilidad de eventos, ¿no? Entonces, gran caso que pusieron y nos dejan una buena chamba. Yo no sé si con lo que tenemos necesitamos más. O sea, hay que hacer una evaluación general, por supuesto, hay que evaluar el SAOS y ver si ese SAOS nos va a dar oportunidad de controlar mejor la presión. Las hormonas tiroideas son mandatorias porque necesitamos saber si parte de esto puede pasar por un hipotiroidismo subclínico probablemente, mejorar el estado de la tiroides nos va a ayudar. Oye, Gaby, y los comentarios, los tuyos también sobre el reemplazo hormonal son bien interesantes. O sea, la señora perdió su oportunidad de reemplazo hormonal hace 3 o 4 años, ya ahorita seguramente no nos va a dar beneficio y no nos va a ayudar ni para la presión ni para el riesgo cardiovascular. Entonces, hay que ir adelante con la terapia antihipertensiva. Obviamente los factores, las modificaciones en el estilo de vida es esencial, pero aquí tenemos que ya platicar qué fármacos son los mejores para esta paciente, ¿no? Entonces, esta paciente no solamente sale con antihipertensivo, ¿con qué otra cosa sale de la consulta inicial, aparte del antihipertensivo? Consulta inicial en el primer nivel de atención, decimos muy fácil, haga dieta y ejercicio.
Pero si le indicamos a la paciente 150 minutos de ejercicio o 75 minutos de ejercicio severo, más 3 sesiones de ejercicio de resistencia, sin saber las condiciones fisiopatológicas o mandarlo así nada más, pudiera tener complicaciones cardiovasculares severas la paciente al hacer el ejercicio. Por otro lado, la dieta, si le decimos haga dieta de la milpa, dieta DASH, sin explicar, sin decirle cómo está su situación o cuál es su contexto, la paciente muy seguramente no va a seguir ese tipo de dietas y es lo que ahorita tiene, el problema del sobrepeso, etcétera, porque incluso, entrando un poco en la dinámica familiar, si a la paciente no se le enseña ese tipo de dietas, pudiera tener problemas. O sea, estilo de vida definitivamente, pero ¿otro fármaco? Obviamente tiene un colesterol no HDL muy alto, entonces de inicio yo personalmente no le dejaría solamente estatina, sino que le daría estatina con ezetimibe. Ok, entonces, ¿estás de acuerdo, Rodrigo? Sí, totalmente. Es decir, esta paciente con antihipertensivo tiene una dislipidemia definitiva, tiene riesgo, esta paciente tiene que salir por lo menos con su tratamiento antihipertensivo, tiene que salir con su estatina y definitivamente por el alto riesgo de estatina más ezetimiba. Bueno, creo que para dar tiempo, tenemos el segundo caso que va a presentar el doctor Enrique Díaz Díaz. Gracias, entonces Ahora te toca a ti. me toca a mí. Este caso va a ser muy rápido porque verdaderamente, verdad que nos llevamos bien porque es muy parecido el caso. Van a ver, pero nos va a servir para reafirmar lo que hemos dicho y probablemente la última pregunta, que es el tema que me pidieron, es lo que más nos va a servir, ¿no? Vamos adelante. Uy, muchas cosas. Ahí vamos. ¿Sí estamos bien? Ahí va. Primero, pero antes del Kahoot, el caso. ¿Avanzo? ¿No? ¿Ya lo tenían o no? Regreso, no se preocupen. A ver, lo ponen, por favor. Ese no es mío. Ese es el caso, pero falta que pongan el QR para el Kahoot, por favor. ¿Va a aparecer? Bueno, ok, esperemos que sí. Si no, mano alzada. Bueno, el tema de este taller, de lo que vamos a abordar es la definición si un paciente con las características que les voy a presentar, su tratamiento debe ser con monoterapia o escalonada, o un tratamiento combinado de inicio. Eso es básicamente. ¿Sí? ¿Que me lo pongan? ¿Pueden poner el QR, por favor? ¿Sí? Entonces, básicamente, esta paciente es de mayor edad, tiene 60 años de edad, tiene antecedentes familiares, pero su presión arterial sí es francamente hipertensa. Además de que ella, de hecho, ya se conoce hipertensa y está en tratamiento. Y está en tratamiento, yo creo que bastante convencional, de lo que habitualmente se maneja con los sartán 100 miligramos al día. Entonces, el asunto es que cuando llega conmigo en lo que ustedes ponen el QR, llega conmigo, la paciente acude a una consulta normal, no tiene, según ella, ningún síntoma cardiovascular, pero claro, cuando nosotros le hacemos el interrogatorio, tenemos que hacer un interrogatorio dirigido,
nos refiere que tiene disnea de medianos esfuerzos. Entonces, la paciente sí tiene sintomatología, sus cifras de presión arterial, como van a ver, están elevadas. Vale. Entonces, aquí. Perfecto. Tú me dices a la hora. ¿Mandé? Ya. Ya. ¿Cuántos llevamos? Ya. Venga, vámonos. Con esos. Entonces, ya está. Ahí está. Entonces, como les decía, tiene antecedentes familiares, madre con diabetes, padre con hipertensión. Ella es sedentaria, con una dieta rica en grasa y carbohidratos, como es habitual en México. Y ella se conoce, como les decía, con hipertensión arterial ya desde hace 9 años y está en tratamiento con losartán 100 miligramos al día. Ella niega diabetes, dislipidemia o cualquier cardiopatía y tiene antecedentes de una gesta 3, para 3, cesárea 0, aborto 0 y en su última gesta tuvo preeclampsia. Tiene cierto parecido con el caso anterior, pero en este caso fue preeclampsia lo que tuvo. Su última regla fue hace 6 años, o sea, no es una menopausia temprana, pero está sin tratamiento sustitutivo hormonal por la edad que tiene. Ella, como les decía, se refiere asintomática, aunque en el interrogatorio presenta disnea de medianos esfuerzos, aunque no hace mucha actividad física y le encuentro también edema de miembros pélvicos. Su presión arterial, tensión arterial promedio, ya saben, de forma adecuada, 160/95. Su frecuencia cardíaca en 82, talla 1,55, peso 76, con un índice de masa corporal de 31 y un perímetro abdominal de 109. En la exploración física no hay nada relevante. Y este es su electrocardiograma. En su electrocardiograma básicamente podemos decir que es normal. Quizás tiene en B1 una P más menos menos, que nos podría sugerir crecimiento de aurícula izquierda, pero a diferencia del de Peche, pues no tiene evidencia por ningún criterio de hipertrofia ventricular izquierda, no tiene datos de mi bloqueo fascículo anterior, ni ninguna otra cosa. En el laboratorio, su glucosa ligeramente elevada, 108, la hemoglobina también ligeramente elevada, 5.7, la creatinina ya en 1.3 y con el cálculo de la tasa de filtración glomerular estimada ya está en 53.9. Ácido úrico 6.5, el colesterol total 239, el HDL en 28, muy bajo, ¿no? Y también muy típico de nuestra población, triglicéridos elevados, también muy típico de nuestra población, LDL 170 y algo que comentaba en alguna de las pláticas el doctor Mini, la relación de los índices aterogénicos, la relación de triglicéridos con colesterol HDL que nos habla, lo decía Alejo, de resistencia a insulina, tiene 7.35 y la relación colesterol LDL-HDL en 6.07, ¿no? Una alteración importante. Colesterol no HDL también elevado, 211, el VLDL en 41, el PCR de alta sensibilidad 3.26, elevado, hemoglobina normal, las PFHs también elevadas, ¿no? Clásico de nuestros pacientes Macarena, y yo le había pedido, sí, las pruebas de función tiroidea, TSH con 2.5. Entonces, la pregunta, de los estudios que les voy a poner, ¿cuál es el que ustedes consideran que es el más importante? Una curva de tolerancia a la glucosa con carga de 75 gramos, una depuración de creatinina en orina de 24 horas, un monitoreo ambulatorio de la presión arterial o un ecocardiograma transtorácico. Bueno, mira, está interesante. Entonces, mayoritariamente el ecocardiograma transtorácico
y después la depuración de creatinina en orina de 24 horas. Bueno, pues a los panelistas, ¿qué opinan ustedes de esto? Sí, doctor Enrique, muchísimas gracias. Igualmente es un caso que normalmente lo vemos en la consulta y definitivamente esta paciente hay que identificar qué está pasando en su corazón, los síntomas de ella, esa falta de aire nos debe de llamar mucho la atención a nosotros como médicos, considerando los antecedentes que ella tiene, por supuesto, de esta hipertensión de larga evolución y sobre todo los hallazgos también generales en cuanto a términos de enfermedades metabólicas que tiene. Muy bien, por favor, Luis. Aunque sí coincido con el ecocardiograma, pero creo que es importante hacer el monitoreo real ambulatorio 3 veces en la mañana y 3 veces en la tarde durante 7 días, porque la paciente toma losartán, un solo medicamento y efectivo y no está controlado. Entonces sí considero que debe de ser también prioritario. Patricio, ¿qué opinas tú? Yo pienso que sí, efectivamente hay Patricio que por ahí, o ya descartar se que no nos sea fue? una hipertensión. ¿Sí ¿Me está? escuchan? Bueno, ¿Me escuchas? ¿Me escuchan? Bueno, ¿me están escuchando? Ok, entonces, hay que descartar que no sea una hipertensión de bata blanca, por supuesto, sí valdría la pena tener un monitoreo en casa, un holter, pero tenemos manifestaciones de disnea de esfuerzo, y aquí tendríamos que tener no solo un eco, sino un BNP, ¿no? No sé qué piensen. Son estudios relativamente complejos, pero sí nos estratificarían muy bien a nuestra paciente si estamos en un tema de fracción de eyección conservada con BNP alto. Nos da oportunidad a ciertos manejos que le beneficiarían mucho en la sintomatología y en el pronóstico. sí, efectivamente, esos son los estudios que hay que hacer. Los otros dos son distractores porque la depuración de creatinina ya no se hace, entonces no lo pidan porque para eso ya está la tasa de filtración glomerular, ya esto de estar recolectando orina de 24 horas, pues ya no se hace, ¿no? Muy bien. Siguiente. ¿Podemos ver la siguiente? Ok, entonces efectivamente le pedí un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, no para hacer el diagnóstico de hipertensión ya está, pero vean ustedes cómo se maneja y sobre todo cómo se maneja durante la noche. Entonces, ¿qué tipo de riesgo? Bueno, perdón, no apareció, parece que también se lo comieron, pero también tenía un eco y en el eco lo que se veía es que tenía crecimiento de la aurícula izquierda, no crecimiento del ventrículo izquierdo, tenía crecimiento de la aurícula izquierda, movilidad normal, fracción de expulsión normal, pero sí tenía alteración de la relación E'. Entonces, tener en cuenta ese aspecto. Entonces, otra vez, ¿qué riesgo tiene esta paciente? ¿Riesgo bajo, intermedio, alto o muy alto? Y la mayoría piensa que muy alto. ¿Qué opinan ustedes? Sí, definitivamente. Estamos ante una mujer de 60 años que además tiene un indicador de enfermedad renal crónica. Su tasa de filtrado glomerular está por debajo de 60. Luis. Coincido, tiene daño a órgano blanco, la presión arterial no está controlada y tiene factores de riesgo, que son los 3 pilares para la clasificación de riesgo. Peche. Bueno, aquí también ella tiene potenciadores e inicialmente a lo mejor no está muy alto inicialmente, sino está intermedio o alto, pero hay que considerar todos sus potenciadores. Rápidamente decir nada más también que el ecocardiograma que no pasaste, tú dices, tiene crecimiento de dilatación de aurícula izquierda. La aurícula izquierda es como la hemoglobina glicada, ¿verdad? Es decir, la dilatación de aurícula izquierda es el mejor monitor, el mejor parámetro para hablar de una disfunción diastólica, del ventrículo izquierdo. Es decir, ya tiene datos que nos hablan ya de daño ventricular y que está ya con muy seguramente datos iniciales que podemos considerar de una insuficiencia cardíaca inicial, grado 1. Sí, tenía disfunción diastólica, efectivamente. Patricio, ¿tú qué opinas? De acuerdísimo con el comentario. De acuerdo con el comentario del doctor Enciso, si sacamos las tablas nos va a dar alto.
a muy alto por el daño al riñón, pero también tenemos repercusión cardíaca, que es crecimiento de la aurícula izquierda. De acuerdo, es una paciente en alto riesgo, a muy alto. Como les decía, lo importante de estratificar el riesgo es que utilicen una calculadora de riesgo. En principio pueden utilizar las más clásicas, está la SCBD, que es esta que les presento aquí. No, la anterior. Esta. En el que podemos ver con las características que tiene esta paciente, vean ustedes, por eso lo del cálculo de riesgo, a veces el melate no funciona tan bien. De acuerdo a SCBD, la paciente tiene un riesgo intermedio. Intermedio. Pero también tenemos otra calculadora de riesgo. La siguiente, por favor, que no avanza. La siguiente. Esta. En la que, este es el score, en la que vemos que la paciente tiene una hipertensión grado 2 y tiene ya enfermedad asintomática porque tiene datos de daño a órgano blanco, tiene una enfermedad renal crónica grado 3A. Entonces, el riesgo aquí es alto, pero en el PREVENT, vean ustedes, estos son los datos que nos solicitan y estos son los resultados. Vean ustedes, el riesgo... Ay, perdón, se me adelantó. Para el riesgo de enfermedad cardiovascular, quien lo tiene, pero salía con riesgo alto, el riesgo de insuficiencia cardíaca también riesgo alto y riesgo de enfermedad aterosclerosa riesgo alto. Y rápidamente algo que además a Silvia le encanta, que es la tabla de KDIGO, en el que, como vemos, de acuerdo a la albuminuria y de acuerdo a la tasa de filtración glomerular, nuestro paciente está en riesgo alto. Y algo que hemos dicho es que efectivamente le tienes que hacer un cálculo de score de calcio, ¿no? Eso es básico en esta paciente y vean ustedes, a lo mejor para sorpresa de nadie, ¿no? Salió con un riesgo de un puntaje alto, con una enfermedad coronaria derecha aterosclerosa con una calcificación hasta de 624. ¿No, Juan? Muy alto riesgo. Eso es importante. ¿No? Entonces, aquí está lo que ya habíamos presentado. Entonces, ¿cuál es la meta de control? Rápidamente, para repasar lo que ya habíamos dicho. En esta paciente, ¿cuál es su meta de control de la presión arterial? Muy bien, bueno, pues parece que sí. Todavía hay allí algunos indecisos, ¿eh? Siga. Como que hay que insistir un poco más. 130-80, ¿sí? No se hagan bolas, como decía querido presidente nuestro. 130-80, ¿sí? Ese es el objetivo. Entonces, ya hay que, esa es la meta. Ahora, sí. Esta es la pregunta definitiva y ahí es donde espero que tengamos un tiempito. ¿Cuál es el tratamiento de esta paciente, el tratamiento antihipertensivo de esta paciente? Incrementar la dosis de losartán a 200, tenía 100. Combinar con un ARA2 con amlodipino en combinación fija. Combinar con amlodipino en tabletas separadas. Combinar con hidroclorotiazida o cambiar a un ARA2 con amlodipino y diurético tiazídico en combinación fija. Voten, por favor. Aquí está. 3. Ah, mira. Sí. Sí, todavía. Todavía hay terapia. No, pues sí le dieron, ¿no? Al combinar la terapia triple. ¿No? Mayoría, bueno, qué bueno que el mensaje parece que va. Bueno, ¿qué opinas acerca de terapia monoterapia, terapia combinada doble
terapia combinada triple. Sí, definitivamente estamos ante un caso que requiere tenemos que ser intensivos en el tratamiento, tenemos que conseguir las metas y eso solo se consigue atacando varias rutas fisiopatológicas, ARA2, amlodipino y diurético tiacídico. Triple terapia, una sola tableta, es la elección. Muy bien. Pues de acuerdo, creo que no hay más que decir. Es terapia triple en una sola tableta para mejorar la adherencia terapéutica. Peche. Acuérdense que dijimos hay que ser, si la enfermedad es canija, hay que ser más canijo, es decir, tratamiento agresivo, ¿verdad? En estos pacientes de muy alto riesgo, el tratamiento es agresivo, de lo contrario, no vamos a conseguir resultados, estos pacientes se nos van a ir muy pronto. Patricio. A ver, nadie va a dudar que hay que dar terapia triple, pero ¿qué más? Tiene aterosclerosis coronaria, tiene disnea, beta blocker o no. Vamos comentando con Juan, ¿no? El estudio que se presentó el año pasado en los pacientes con cardiopatía isquémica crónica estable con antecedente de un infarto. Esta paciente no ha tenido infarto. Claro. Los betabloqueadores no tienen indicación. Entonces yo creo que no. Pero bueno, Pero, la idea era la finalmente que fue el evidencia, tema que me trataron de tratamiento antihipertensivo, en darle monoterapia, dar terapia combinada doble o terapia combinada triple. Entonces el mensaje para todos es no tengan miedo a usar terapia combinada, ¿no? Entonces no se va a hipotensar la paciente. Esta paciente tiene cifras tensionales sumamente altas, es una paciente de muy alto riesgo, independientemente de que la catetericé y la isangioplastía y todo el relajo, ¿no? Pues evidentemente lo importante es que desde el consultorio, desde ese momento, no se esperen, ¿eh? Acuérdense que las guías lo que dicen es que, y lo dijo Silvita el otro día, 3 meses como mucho para que el negocio se finiquite, ¿no? Pero ya lo citas al mes, no lo citas a 2, 3 meses, ¿no? Porque primero a ver si te regresa, pero lo citas, inicias tratamiento, si no se controla, lo vuelves a citar al mes y tienes hasta 3 meses para controlarlo. Y en estos pacientes, terapia triple, bajas dosis, y si no se controla, elevar la dosis. Y si ya, acuérdense, más de 3 pacientes, de 3 antihipertensivos, si no se controla, es hipertensión resistente y entonces mejor mándenlo con un especialista. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos la participación. Como siempre, los debates son interesantes y tenemos que dar tiempo. Desafortunadamente nos hubiera gustado más tener más tiempo para debatir, pero pues muchas gracias. La dejamos ya al doctor. Pues muchas gracias a todos, la verdad, excelentes casos y esta interacción que nos permite la tecnología creo que vale mucho la pena. Es más entretenido y muchas gracias a los... Bueno, pues ya estamos prácticamente al final de nuestra conferencia magistral de cierre. Y como ustedes se dieron cuenta, quisimos ahora en Greta, en este foro, meternos más en lo que está, que es la inteligencia artificial. Y para mí es un honor, de verdad se los digo, que nuestro profesor distinguido, el doctor Luis Alcocer Díaz Barreiro, maestro, y es lo que platicábamos ayer, Humberto, en el desayuno, que yo hice esa pregunta, yo te la hice a ti, ¿no? ¿Qué tantas barreras generacionales hay para usar esto? Los smartphones, las aplicaciones, para gente de mayor edad o menor edad es diferente, ¿no? Pero el doctor Luis Alcocer, increíblemente es el que está más al día en este tema. Cuando debería de ser alguien, de verdad, digo con todo respeto, doctor, de una generación como la mía, ¿no? No, yo soy generación Z, o la generación perdida, no sé si usted es baby boomer o antes, no sé cuál sea. Ah, es clásico. Bueno, ya ni siquiera baby boomer, doctor, es clásico. Entonces, para mí siempre ha sido, de verdad es admirable al doctor, yo lo vi todo el foro aquí presente, ha estado todo el tiempo escuchando, debatiendo y de verdad haciendo sus pláticas. Doctor, pues no más, usted presente su charla que es de inteligencia artificial y un aplauso al doctor para esta conferencia magistral.
Pues muy buenas tardes, resumiendo las palabras de mi querido amigo Héctor. Ahí viene el pinche viejito esta vez, a ver ahora qué nos dice, ver qué nos dice. Ay sí, muy salsa, ¿no? El viejito. Se aguantan. El que se ríe se lleva. Pásame la primera, por favor. Bueno, a ver. Fibrilación auricular y mi inteligencia artificial me dice que debo tomar anticoagulantes de por vida. ¿Qué hago? Esto es lo de ahora. Se detectó la señora con la maquinita esa que vieron ayer, puso sus deditos y ¡ay! Fibrilación auricular. ¿Qué hago? Pues le pregunto, ya no al doctor Google, porque el doctor Google no les contesta este tipo de cosas. Se mete a cualquiera de las inteligencias artificiales que ahorita son gratis, por cierto, ya no lo van a hacer, pero que ahorita son gratis, y la inteligencia artificial le dice, tiene fibrilación auricular, usted tiene tal edad, etcétera, le hace un chat de carrera y le dice, usted necesita anticoagulante. Y hasta le puede decir qué tipo de anticoagulante. Entonces, ese es con lo que nos estamos enfrentando ahora. Otro aspecto de prólogo. Por el amor de Dios, y ahora van a ver que este es un heurístico y les voy a explicar qué es el heurístico, no digan, no, es que la inteligencia artificial nunca va a superar a la mente humana, porque se necesita el calor y además la inteligencia artificial se equivoca, por Dios. Están viviendo hace un año y aquí la inteligencia artificial cambia cada 2 días. Si me preguntan ahorita cuál es la mejor, es diferente de la que había hace 2 días. Entonces el estar pensando, ay, no, porque quién sabe qué, y el juicio del médico, vamos a ver cómo es este asunto. Entonces, esto va a ser el futuro. Ya no ya van a venir con un diagnóstico muy bien fundado, no un diagnóstico idiota, porque se lo tomó la placa, con una respuesta up to date. Porque tampoco es cierto que hay que cargar a la inteligencia artificial, por Dios, si no es una computadora. Son millones de computadoras y tiene información la más reciente y no necesita el internet y no la necesitan cargar porque aprende solo. Cuando nos dijeron que, la inteligencia artificial no va a estar informada en el último momento porque si alguien hizo una tesis y no la registró, no vamos a tener la información. Por Dios, si hizo la tesis con inteligencia artificial, toda esa información está ya en la inteligencia artificial. Yo soy revisor de millones de revistas, o era, porque ya me tienen frito, de revistas de alto nivel, y lo primero que te hacen es te prohíben que uses la inteligencia artificial, pero no por razones de que, ay, así no le va a costar trabajo, no, porque yo al meter a la inteligencia artificial un trabajo que voy a revisar, eso ya se hace del dominio público. Entonces, es por eso. Entonces, por el amor de Dios, usen lo que les queda de razón. No se rían porque ahorita van a ver si les queda o no de razón y cada vez les va a quedar menos de razón. Entonces volvamos a nuestra querida amiga. ¿Qué está en juego con este tipo de consulta? Bueno, ¿a quién le voy a dar la confianza? También fue una cosa de la discusión de la plática anterior. Si se equivoca la inteligencia artificial, ¿quién tiene la culpa? ¿El médico que la aceptó? ¿El que hizo la inteligencia artificial? ¿Quién tiene la culpa? Todo el mundo dice, no, pues el médico porque tomó la decisión a través de la inteligencia artificial. Qué padre, pero estamos fritos de un lado y del otro. Porque qué tal si toman una decisión sin preguntar a la inteligencia artificial. La decisión le va mal al paciente y el paciente llega y dice, este es un imbécil porque miren lo que estaba aquí en Cloth. El día de hoy me dijeron que no me deberían de haber cerrado la aurícula izquierda y me la cerró este cuate. O al revés. Le cierran la aurícula izquierda porque dice que es en la computadora y le va mal y dice, pues este señor tiene la culpa porque se basó en la IA. No es algo fácil, no es algo fácil. Esto no me preocupa a mí, no soy un viejito apocalíptico, ni mis tiempos fueron mejores que los suyos. Esto le preocupa a todo el mundo, a todo el mundo.
5 de los padres de la inteligencia artificial están asustadísimos, escriben y quisieran nunca haber hecho lo que decidieron. Hace 10 días, Claude retiró la más avanzada de sus inteligencias artificiales porque era peligrosísimo para la humanidad. Cualquier chico se podía meter a hackear una línea aérea o el banco, pero sin haber estudiado nada de esto. Entonces, simplemente es algo que me estoy quitando de mi tiempo, pero para que abran los ojos y no se tranquilicen. Y van a ver por qué sí se tranquilizan. Ahorita les voy a explicar por qué sí se tranquilizan con un heurístico. La paciente llegó con una decisión casi tomada. ¿Cómo se valida una sugerencia algorítmica? ¿Cómo sé yo si es cierto o no lo que dijo la inteligencia artificial? La responsabilidad legal, si algo sale mal, ¿de quién responde? Esto ya se los adelanté. Costos, va a producir o a quitar costos adicionales. A lo mejor antes tenían que hacerle una resonancia magnética nuclear para no sé qué. Carísimo. Ahora a lo mejor poniéndose el teléfono frente a la cara, que no les cuesta nada a ustedes, cuesta millones de dólares por ahí arriba, pues se necesita mucho para contestar una pregunta de esto. Pero va a ser nada. Y si antes necesitaban tener un hospital de alto nivel lleno de tecnología, ahora quizás se pueda hacer sin esa tecnología. Entonces, estamos frente a una cosa, ahora, ¿es bueno? ¿Es malo? Pues depende de quién. Depende de quién. Vamos a ver, si ustedes tienen un gabinete radiológico muy exitoso, con 10 radiólogos, lo mejor de la ciudad, y de pronto llega la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar? Van a correr a los 10 radiólogos. Entonces, ¿quién perdió? Los 10 radiólogos. ¿Quién ganó? El dueño del gabinete, porque se ahorró eso. ¿Y quién ganó también? A lo mejor el público, porque puede bajar a la mitad el precio de sus radiografías. Entonces, no es tan sencillo, no es tan fácil. Ay, sí, no, quién sabe qué. Por Dios. Bueno, calidad de la relación, el vínculo que se ha construido durante siglos va a cambiar. ¿Esto será bueno o malo? Cuidado, vamos a ver qué difícil es esto. Una generación, ¿cómo hemos pensado? Pues fuimos desde el vínculo sagrado, entre la relación médico-paciente, sagrada, el modelo paternalista. Usted hace lo que yo digo porque usted no sabe nada y yo soy el que soy, y si no hace lo que yo digo, se va a morir o le va a pasar esto. El doctor Google, afirmación, pero información asimétrica, pero rota. En el Google ustedes buscan y encuentran lo que ustedes quieren oír. Y el doctor ChatGPT es un razonamiento aparente. Entonces, cada época cambió la forma de relacionarse, pero se conservaron en general 2 polos predominantes, el médico y el paciente, relación médico-paciente directa. Por primera vez, un agente con capacidad de razonamiento y probablemente pronto de autoconciencia, probablemente pronto la inteligencia artificial va a saber qué es inteligencia artificial, se aparece en la consulta. La nueva arquitectura de este encuentro clínico ha cambiado. La relación clásica diaria médico-paciente era el médico se sabe, el paciente pregunta. Confianza interpersonal continua. ¿Creo o no creo en lo que me dijo el médico? ¿Hago o no hago lo que me dijo el médico? Este paciente va a hacer lo que yo digo, etcétera. Es una relación humana, interpersonal, con responsabilidad clara y unipersonal. Soy el responsable. Es difícil saber que si fue bien, mal, lo van a demandar hasta el consejo de no sé qué diciendo si fue bueno o malo, pero es una responsabilidad clara y unipersonal. Ahora hay una relación emergente que es una triada. El médico, el paciente y la inteligencia artificial. El paciente trae hipótesis y el médico arbitra. Cambió radicalmente el asunto. Entonces, por eso les pusimos al principio de la plática, el nuevo papel del médico es gerenciar esta relación. Ya no se volvió, se volverá o se está volviendo el gerente de esta relación, no el creador de esta relación, sino el que dirige hacia dónde va esta relación. Y se va a tener una responsabilidad
muy distribuida y muy difícil de calcular. De tal manera que al final, es probable que este concepto de responsabilidad desaparezca. La única cosa que se podrá decir pues será quizás alguna negligencia, pero va a ser muy difícil probar quién tiene la responsabilidad de un error. Pero tampoco va a ser tan importante porque si llegamos a la medicina de precisión, se acabaron los errores. Entonces vean cómo viven en una época diferente o vivimos en una época diferente. Estoy pensando a quién va a ser el error y cuando no hay errores, pues, se desaparece la culpa. Necesito calor humano para la relación. Sí, necesitas calor humano cuando te tardas 15 años tratando a un paciente con hipertensión, pero si llega, le hacen una modificación genética y se le quita en ese momento, pues ¿dónde está la relación humana que necesitas apapacharlo y decirle? Entonces, vean cómo viven en un mundo muy diferente. 3 razones que hacen a la inteligencia generativa distinta y muy fácil de acceder, muy atractiva para acceder. El paciente platica con la inteligencia artificial. Y ya saben ahora que esto es tan avanzado que hay gente que tiene novio no, sí, claro, no se rían, es una realidad. O quién su sacerdote es la inteligencia artificial, o quién su psiquiatra es la inteligencia artificial, o quién su compañero dejó ser el perrito, ya no es el perrito el compañero, ahora es la inteligencia artificial. Perdón por decir, pues no se dice perrito, se dice perrito. Bueno. El chatbot responde a la situación particular del paciente simulando una consulta real, hablando enfáticamente, conociendo al paciente, conociendo más de lo que lo conoce el médico, que se sentó ahí adelante, uno con cara dura y otro con cara dura, cuando el chat tiene información completa de ese paciente porque sabe qué compra, dónde va, qué come, qué respira, cuánto le costó su auto, tiene información increíble. Entonces, por el amor de Dios, no lo vean tan superficial. 24 horas está disponible, no hay sala de espera, no se le ponchó la llanta al metro y no pudo llegar a la consulta del doctor. Bueno, aquí no hay metro en Campeche, pero en la Ciudad de México sí, ya ves, dicen, ay, es que se le ponchó, se le ponchó la llanta, no, pero es que ese sí tiene llantas, pero el metro no tiene llantas. Entonces, por primera vez en la historia de la medicina, el paciente recibe consejo médico sin haberlo recibido de un médico, sin ser una mera búsqueda y sin que ningún humano puede explicar cómo se generó. Este es el otro problema, porque hasta ahora, porque ya en las nuevas, es una caja negra la que toma las decisiones. Las nuevas que le agregaron una X, a ustedes ya ahora sí saben cómo tomó la decisión la inteligencia artificial. Por eso les digo que esa es muy pasajera. Entonces, hay una paradoja, porque por un lado pensamos esto, pero bueno, si la usamos bien, el médico, por ejemplo, que usa un escribano de inteligencia artificial, ustedes ahorita si quieren se los hago, sacan el teléfono, lo ponen encima, se ponen a platicar, a hacer la historia clínica y el escribano les entrega la historia clínica completa. Eso permitiría teóricamente que entonces en lugar de estar viendo a la computadora y llenando papeles, ustedes estuvieran viendo al paciente. Y entonces, en lugar de deshumanizar a la medicina, la debería humanizar. Porque ese tiempo que les ocupa antes en estar en la computadora y tengo que llenarla no sé qué y no sé cuánto, y que ya nadie está con el paciente, desaparece. Es decir, y eso sería tiempo que ganaría. Lo que no les permite, que es algo que es importantísimo en las relaciones humanas y que se ha perdido, el médico ya no toca al paciente. No lo palpa. El palpar no es necesariamente ver de qué tamaño está el hígado. Sirve para que el paciente siga que otro humano se está sintiendo contra él. Pero ahora se tiene noviazgo por internet, se casan, se escogen por el Tinder, se casan por poder y luego se divorcian por no poder. Entonces, durante décadas, la burocracia y la hiperdocumentación convirtieron al médico en un procesador de datos. Al delegar esta carga cognitiva a la computadora, o esto lo liberaría de eso. Sin embargo, vean ustedes qué pasa
No tenemos remedio los humanos. Este estudio es qué tan bueno resultó la relación, es decir, el diagnóstico usando el GPT solo. 92% de razonamiento clínico sin médico, y el médico sin ChatGPT, el médico común y corriente, 74%. O sea, en principio resulta mejor el diagnóstico del ChatGPT que el del médico. Y si el médico, como decimos ahora, úsalo como una extensión de tu conocimiento, maldita mente humana, sube a 76. O sea, le echa a perder. Si lo dejan solito es 92. Y si usan eso mismo y ustedes, bajó a 76. Y esto no es imaginación ilógica, es que nadie nos puede superar. Es que si ahora usa y lo debe usar como herramienta, son heurísticos pensamiento tipo 1, y ahorita les voy a explicar qué es eso. Padrísimo, uno lo dice y te llenas de dopamina. ¡Wow! ¡Qué fregón soy! No, nadie podrá con nosotros. Por Dios. La herramienta es solo tan buena como el médico que sabe interrogarla, porque este es el otro problema. El paciente no sabe interrogarla y ustedes sí. Ya empieza a haber aquí diferencias importantes, porque hay que interrogarla. Bueno, esto nos lleva a decir estos problemas bioéticos que son en este momento prácticamente irresolubles. El paciente sabe que participó en su diagnóstico un algoritmo, tendrían que decírselo. Beneficencia, eficacia desigual entre subgrupos poblacionales. Ahorita, mientras necesita de alimentación externa, la inteligencia artificial puede haber sido alimentada por una etnia que no es la de ustedes. Y esto está muy descrito en un estudio que hay sobre los nevos. Hicieron una inteligencia artificial para saber si el nevo era maligno o benigno, pero lo hicieron entre blancos. Entonces, cuando se le aplican a gente de color, ya no funciona. Pero en fin, la no maleficencia, las alucinaciones. Alucinaciones es que la inteligencia artificial es como el doctor Alcocer. De todo sabe, y si no sabe lo inventa. Entonces inventa lo que no está dispuesta a decir, fíjense que no sé, o no, siempre te inventa algo. Bueno, también eso está cambiando brutalmente. Hace apenas 3 meses, el nivel de alucinación podía alcanzar el 30%. Ahora, por ejemplo, con Notebook LM, prácticamente 0% de alucinaciones. O sea, todo esto cambia. Por eso nada de que, bueno, pues es cuestión, ten mucho cuidado porque se equivoca. Pues sí, pero se equivocaba, que es muy diferente. Explicabilidad, la caja negra, ya les dije lo que era eso, y la confidencialidad. Esto sí es un problema porque ya les dije que todo lo que metan ahí es público. No lo necesitan autorizar ni nada, no es que sea público activo, es que se usa para seguir educando a la inteligencia artificial. Entonces, la paradoja de autoimitación clínica amplifica, pero a la vez atrofia el aspecto cognitivo. Y vamos a ver por qué lo atrofia. Y entonces vamos a darles ahora sí esta información sobre lo que ahora llamamos metacognición. Piensa en cómo piensas tú. Vamos a ver cómo pensamos y les tengo una noticia. Todos pensamos igual. El hardware de todos es exactamente el mismo y es difícil de escaparse del mandato de nuestro cerebro. Esta es la metacognición, cómo tomamos decisiones los médicos. Bueno, el cerebro no es una máquina para hacerte feliz. El cerebro no es una máquina para hacerte fácil las cosas. El cerebro está programado para que sobrevivas. Esa es la función primordial. Todo lo que hace el cerebro es para que sobrevivas. El software, el hardware está programado para que lo que hagas te permita sobrevivir. Y fíjense nada más, aproximadamente tenemos que tomar 35,000 decisiones en un día. Muevo la pierna, no la muevo, subo un pie, subo el otro. Si tuviéramos que pensar en todas ellas, pues estaríamos perdidos, porque nuestra capacidad no es para eso. Nuestra capacidad es mucho menor.
Y tenemos además una pila muy pobre. El cerebro usa el 20% del gasto cardíaco, pero el número de calorías que tiene para gastar en pensar es muy limitado. Entonces tiene que ahorrar calorías, tiene que usar la manera de pensar que le ahorre más calorías. El pensamiento consciente es biológicamente caro. Para procesar 35,000 estímulos sin sufrir un colapso energético, el cerebro simplemente no piensa más rápido, simplemente deja de razonar. ¿Y cómo le hace para dejar de razonar? Esa es nuestra limitación fundamental, pero es nuestra ventaja máxima sobre el resto de las especies. Podemos tomar decisiones a una velocidad increíblemente rápida porque no las pensamos, porque las aprendimos, que es muy diferente, las aprendimos y las repetimos. No hubiéramos sobrevivido sin esta capacidad, es maravillosa, pero también es una bomba de tiempo para nosotros, por lo que vamos a ver rápidamente. Entonces, el cerebro tiene que proteger su ancho de banda. Si no tienes energía para 100 decisiones conscientes al día, que es las que necesitas, el cerebro no puede hacer más que 100 de esas 30 y tantos mil. Y para esto es el mismo hardware para todos. Son 3 cerebros que han venido de la evolución. Es el tronco, que proviene de las especies más primitivas, y el tronco se encarga de puras acciones automáticas. No estás pensando si cuando tengo 75 de frecuencia cardíaca, ahora le voy a subir a 76, y ahora tengo 120, 80, empecé 10 minutos tarde, así es que no me veo feo. Ese es el tronco. Ese es el tronco cerebral. Después, especialmente en los reptiles, aparece el cerebro medio. Y el cerebro medio ya tiene otro tipo de capacidades. Y ese tipo de capacidades es las que se enfrentan con el presente. O sea, son las que deciden el presente. En realidad, el tronco cerebral procede hacia el pasado inmediato, de segundos. Y el cerebro intermedio es el que guarda todos los recuerdos, que tiene todos los hábitos, y que si se mieliniza puede llegar a caer dentro de la corteza cerebral frontoparietal, que es a donde tomamos las decisiones. O sea, la corteza, que es parte ya de nuestra especie, esa es la que tiene más avanzado esto, es como el director general de la empresa. El director general de la empresa toma las decisiones grandes, pero si se nos va la luz, como se nos fue ayer, mis amigos saben dónde están los cables y saben dónde lo conecta. El señor presidente, si tuviera que él ir a conectar los cables, pues seguiríamos en oscuros porque no sabes dónde está. Bueno, sí sabe, es un presidente muy inteligente, pero no los hay del todo, ¿eh? Entonces, con el debido respeto, nuestros amigos son el cerebro y ustedes el gerente general de la empresa. Entonces, así se localiza esto. Y hubo un psicólogo que ganó el premio Nobel por esto. O sea, esto que le estoy diciendo no son ideas del doctor Alcocer, ni voy a encargarme de energía al pibe a ver si me llega la información, o soy tan fregón que ya no necesito más que decirles lo que yo pienso. No, señores, esto ganó un premio Nobel, y lo ganó de economía porque no hay premio Nobel de psicología. Pero muy abusado este cuate, le puso economía, psicología de la economía. Y entonces ganó el premio Nobel Kahneman. Y dice, hay 2 tipos de pensamiento para tomar decisiones, no hay más que 2. El tipo 1, que es el que llamamos heurístico. Heurístico es una especie de compacto que nos permite hacer bypass de muchas cosas. Son como tarjetitas que tenemos guardadas en el cerebro y decimos, voy al Congreso, no entiendo nada, me levanto y digo, es que usted no toma en cuenta que lo más importante son que el paciente no coma sal, por ejemplo. Ya, ¡puf! Felicidad enorme. No lo pensó, lo aprendió, lo dijo, pero así tomamos muchas decisiones. Este es fundamental. Si no teníamos esto, no sobrevivimos. Si ahorita entra un tigre por ahí, no nos vamos a poner todos a decir, oye, ¿será tigre? ¿O será tigresa? ¿O será tigro?
Yo no sé si es tigro, tigresa, tigre, tigró, tigre, ¿qué será? Yo salgo corriendo y no pensaron, o sea, anula automático cuando hay situación especialmente de emergencia, era tijera. Cuando hay servicio de emergencia, cuando hay una condición de emergencia, el heurístico cancela al otro. O sea, el cerebro medio, el hipocampo, cancela al Chief Executive Officer. Señor presidente, ¿podemos salir corriendo? No, ni mangos, ni le pregunto, salgo corriendo. El otro es el analítico, que es lento, deliberativo, hipotético, deductivo, pero tiene un problema enorme, consume altísima energía metabólica. Este consume 0.6 de calorías, el heurístico, el pensamiento, uno es 0.6 de calorías y el otro consume 16 calorías. Por otro lado, cuando se cumple el cerebro paga, o sea, el cerebro medio paga entregándoles una dosis de dopamina. Entonces, ustedes toman esto y se sienten como magos. Si tienen que usar esto, tienen que usar 16 calorías. Van a entrar otros mediadores que son muy molestos, que son la adrenalina, un chorro de otros que son muy molestos y no se van a sentir bien. Entonces, a ver, ¿cuál van a escoger? Pues en principio este lleva todas las de ganar y tiene que llevar todas las de ganar porque es el que nos permite sobrevivir, pero no nos permite progresar. El que nos permite progresar es y por eso requiere un esfuerzo, requiere el control de requiere educación, requiere muchas cosas. Les adelanto, si la inteligencia artificial les ahorra todo esto, ¿qué hacen? Trabajan siempre con esto. Y si esto lo hace muy bien la inteligencia artificial, porque les entrega heurísticos muy buenos, ¿por qué diablos voy a usar esto? Y si no le uso, ¿qué le pasa? Adiós. Hay una poda, el cerebro tiene podas, la poda más grande la tenemos a los 7 años de edad. El niño lo que aprendió a los 7 y que ya no necesita, a los 8 se le olvidaron. Hay niños que eran bilingües hasta los 7 años y dejan de usar uno de los 2 idiomas, a los 14 no hablan más que uno. Son podas y esas podas las hacemos constantemente. Entonces, cada vez que usan un heurístico, en lugar de usar el pensamiento completo, están perdiendo capacidad cognitiva. Bueno, esta es la arquitectura de la decisión, ya se las expliqué. Nuestro hardware prefiere el razonamiento clínico, ocurre en una estructura biológica que consume el 20% de la energía corporal y para ahorrar glucosa el cerebro prioriza la eficiencia sobre la precisión. Entonces, el sistema 1 es buenísimo. Entonces, la mayoría de las veces, el médico, como todo ser humano, contesta con un heurístico de inmediato. ¿Por qué hacemos guías y por qué hacemos pocket y por qué los pocket tienen que tener figuritas a todo dar? Porque queremos construir que los heurísticos de tipo 1 sean de calidad, que no contesten con una estupidez, que la tarjetita que saquen sea la buena, que no contesten, tengo que usar monoterapia, sino que esa tarjetita se haya quemado, que tengan que sacar la tarjetita que diga lo que tengo que usar es combinación. Y eso cuesta muchísimo trabajo. ¿Sí? Llevamos 40 años hablando de hipertensión y hemos logrado muy poco. Todo el mundo sale convencidísimo de que hay que usar terapia combinada, llega al consultorio al día siguiente, saca su recetario y pone captopril 25-1 en la mañana. No, sí, no se rían. Así, ya ven por qué. No es porque seamos malos, esto es muy importante. Y además tenemos los sesgos, porque muchas de estas cosas tienen que afirmarse de una manera importante. Ya les había hablado un poquito de los sesgos. El sesgo de anclaje es una capacidad que tiene nuestra mente, o un sesgo, un desvío, que se fija en la primera información que tenemos, es un ancla.
Si ustedes entran a una tienda y ven un reloj que cuesta 50,000 pesos, dicen, pues, qué caro está esto. Van caminando y se encuentran un reloj parecido que vale 10,000, que dicen, está baratísimo este de 10,000, y lo compran aunque valga 1,000 en realidad. Eso lo usan los comercios, lo usa por un lado la 4T y por el otro lado los fifís. Todos lo usan. Lo usa Mr. Trump. Voy a ponerle el 50% de aranceles. Él quiere poner 10, dice que les va a poner 50 y acaba poniéndoles 20. O sea, y se lo tragan todos, todo mundo se lo traga, porque esto es parte de nuestra manera de pensar. Esto es abajo de lo que pensamos, hay todo este mar de heurísticos. El sesgo de disponibilidad da peso excesivo a casos recientes. Si ayer vieron un caso de una enfermedad rara y hoy ven una parecida, seguro que piensan que es esa misma enfermedad rara. El sesgo muy importante que usamos mucho los médicos es el de cierre prematuro. Ya tuve éxito en esto, pues es que así voy a tener siguiendo éxito en todo esto. Bueno, el modo 1 es gratificante y el modo 2 es terriblemente cansado, terriblemente cansado. Entonces, ¿cuál escogemos? Pues el 1, claramente. Y esto ya vamos a terminar. ¿Cómo hemos pensado en relación a esto? ¿Cómo ha sido la evolución del pensamiento médico? Bueno, Hipócrates, antes de esto los chamanes pensaban en que pues todo era efecto de la magia o de la religión. Si me porté mal, por eso me pasó esto. Pero todavía los conservamos. Claro, ¿cómo no te va a dar catarro si no te pusiste el saco? O como diría algún amigo mío, pues ¿cómo no vas a tener hipertensión si estás aculturizado? Ya no eres el primitivo que no comes no sé qué. No, eso no es así, es pensamiento mágico. Todo esto va apareciendo. Hipócrates mejoró mucho con lo moral, después apareció el pensamiento anatómico, después el pensamiento fisiológico. En los 90 aparece nuestra famosa medicina basada en evidencia, que es en realidad una medicina de promedios. O sea, la probabilidad de que esto sea real es muy alta porque calculo que el paciente está en la parte alta de la curva de distribución. Pero si está en cualquiera de los dos extremos es una barbaridad. Y la actual de precisión, en realidad, en lugar de decir de qué subgrupo es realmente qué necesita este paciente y cómo lo vamos a resolver. Y es lo que hemos llamado desde hace mucho medicina de precisión. La gran conquista del siglo XX fue la medicina basada en evidencia. Su talón de Aquiles es que hablamos de promedios y si hablamos de promedios tenemos problemas. Bueno, esta no se los voy a repetir. Los límites biológicos de la medicina basada en evidencia son los que conocemos. En el mejor de los casos, si hacemos lo mejor que podamos por el paciente, queda un riesgo residual. Ustedes usan la estatina que deben usar, etcétera, etcétera, y con eso mejoran 30% de la población, pero el otro 70% no mejoró. Es lo que se llama riesgo residual. Y hay entre otras heurísticos, y que quieres, porque quién sabe qué, que porque si los triglicéridos, puro heurístico. Pues sí, perdónenme, pero así es. Y el número necesario a tratar, pues ya lo consideramos buenísimo cuando es de 30%. ¡Qué barbaridad! Si lo viéramos, si fueran marcianos, ya ni la friegan. Para componer a 1, le tiene que dar a 30. No nos queda otro remedio, es la manera de pensar. ¿Qué es la medicina de precisión? Bueno, es el ajuste del tratamiento médico a las características individuales de cada paciente, pero las características individuales de cada paciente pueden ser 5,000 o 6,000. La mente humana es capaz de que de esas 5 o 6,000 escoge 2 o 3 o 4 con una capacidad extraordinaria y con eso elabora una hipótesis bastante correcta. Pero nos equivocamos, por eso tenemos número necesario a tratar alto, etcétera, etcétera, aunque es muy eficiente porque nuestra capacidad cerebral no puede manejar 35, 45,000 variables. Nuestra amiguita, la inteligencia artificial, no le sabe ni a melón 50 millones de datos. Bueno, parece lo mismo, pero no es. No es la medicina que antes llamábamos personalizada,
término amplio y antiguo, ajustar la dosis al peso, y es que yo hago medicina personalizada, pues medio personalizada y con unos datitos, es hombre o es mujer, y nuestras amigas se la pasan diciendo, es que no somos iguales, pero todavía es de grupo, o sea, todavía tienes que pensar que es hombre o mujer para tomar una decisión, y aún ahí estás tomando una decisión estadística. Es más probable que si es mujer le pase esto. Es buenísimo, y es lo único para lo cual nos alcanzaba el cerebro. Pues ahora a este nuevo le alcanza para mucho más. Si había esta cosa de estratificada, que si divido por no sé qué con no sé cuánto y el índice de no sé quién, un poquito más cercana a la realidad, pero la de precisión integra simultáneamente el genoma, el fenotipo, la imagen, el esposoma y considera al individuo en su totalidad biológica. Tiene hipertensión arterial porque se preocupa mucho, es ignorar todo. Todo la enfermedad o el estado de salud es resultado de tres cosas. La primera, ¿cómo escogiste a tus papás? Si te equivocaste, ya te fregaste. O sea, la genética. La segunda es cómo te portaste, que es el principal modificador de esa genética. Efectivamente, si tienes tendencia a ser diabético y engordas, te va a ir de la patada. O sea, cómo te portaste. Pero no te fue de la patada porque engordaste, te fue de la patada porque tenías el gene. Y además engordaste porque tenías un gene que te permiten, o un grupo de genes que te permiten cosas. Y la tercera causa es otra mucho más compleja, que es dónde vives. Dónde vives quiere decir cómo fuiste educado, cuánto dinero tienes, cómo piensas, cuál es el ambiente, hay contaminación, no hay contaminación, es complejísimo. Entonces, el estado de salud de enfermedad no se debe a un solo, a dos o a tres, sino se debe a una mezcla de todo esto. Nuestra mente lo ha manejado por siglos de una manera muy eficaz para lo chiquito, que esto de aquí, que es chiquitito, es buenísimo, pero no tan bueno. Es suficiente para sobrevivir, es suficiente para sobrevivir. Bueno, ya no les voy a insistir en esto, es exactamente lo mismo. Y el punto de inflexión aparece entre el 2.20 y el 2.22 y el 2.26, que es cuando empezamos a pensar, porque la inteligencia artificial es condición técnica que hace posible a la medicina de precisión. ¿Y por qué se hace posible la medicina de precisión? Porque podemos manejar una gran cantidad de información. Primero, ahora podemos hacer un genoma a un precio muy bajo. Antes era tremendamente difícil. Por ponerles ejemplos, podemos manejar millones y millones de datos en el Big Data. Ya no es cuestión de sacar el papel para sumar y restar. Fue el primero la calculadora, después la computadora, y ahora se pueden hacer cálculos extraordinariamente grandes y manejar una gran cantidad de datos. Y más que nada es nuestro poder computacional. No crean que la inteligencia artificial está en una computadora. Son millones y millones de servidores. Es carísimo. Y una de las limitaciones actuales, por ejemplo, de China, es que no consigue suficientes máquinas, servidores para conservar la inteligencia artificial. Bueno, termino. ¿Cuáles van a ser las competencias que necesitas desarrollar para ocupar tu nuevo camino en la medicina? Una de las ventajas de ser el viejito de aquí es que pues ya no voy a tener muchos problemas con eso. Pero ustedes sí, Ustedes sí, porque esto se calcula que no tarda arriba de 2 años. No le estoy diciendo que es el futuro muy grande, nada, son 2 años. Entonces, ya de hecho, ya algunos de ustedes ya lo habrán tenido. ¿Qué hago, doctor, si esto me dijo el chat GPT que hiciera? Entonces se convierten ustedes en el gestor de eso, no tanto en el mismo proceso diagnóstico o el mismo proceso de qué le tocaría de tratamiento, qué sería la medicina de precisión, sino en gestionar eso. Saber si eso está bien hecho y convencer al paciente que lo siga de un lado a otro, ayudarlo a tomar la decisión. Se perdió o se perderá todo ese aspecto del médico. Entonces, validación crítica, evaluar críticamente las salidas de la inteligencia artificial, reconocer las alucinaciones, contrastar con evidencia y contexto del paciente. Su trabajo ahora consiste primero en saber si es verdad lo que les dijo la máquina y si es aplicada al señor que es eso.
La probabilidad de que se equivoque es cada vez más baja, pero tiene esa probabilidad y ahí sí la mente humana puede descubrir que no. En caso de conflicto, ¿quién tiene la razón? ¿Lo que dice la computadora o lo que dice su cabeza? Pues quién sabe quién tiene la razón, pero el que tiene la responsabilidad es su cabeza. Terrible, terrible. Comunicación triádica. Ahora tenemos que discutir con el paciente y con lo que le dijo la inteligencia artificial y quizás prender la inteligencia artificial y ponerte a platicar con ella frente del paciente. A ver, explícame por qué dices que esto, por qué dices que esto otro. La inteligencia artificial, si la entienden así, es como un ayudante tonto. Si ustedes le dan instrucciones tontas, a ver, tráeme no sé qué, pues les va a traer otra cosa. Usted tiene que decir, mira, sales, caminas, abres la puerta, te vas hacia la derecha, ten cuidado porque ahí hay un hoyo, abres y en el tercer cajón a la izquierda hay 4 papeles, de esos 4 papeles escoges el azul y me lo traes. No le dices, tráeme un papel azul, te va a traer pues, cualquier cosa. No, ese es el prompt. La ingeniería de prompt es importante. Si no preguntan bien, no resuelven bien. Dicen, es que la inteligencia artificial va a ser un ayudante. Pues al ayudante hay que darle instrucciones. Si no le dan instrucciones, va a hacer lo que se le da la gana, no lo que ustedes quieran. Consentimiento ampliado. Esto ahora es muy importante. Hay que discutir con el paciente que sepa si quiere o no quiere que te ayude la inteligencia artificial o si a él le ayudó la inteligencia artificial. Si va a aceptar que tú le enmiendes la plana a la inteligencia artificial o no, es otro consentimiento informado muy diferente. Cuidado de la relación humana, usar el tiempo liberado por la inteligencia artificial para aquello que ningún algoritmo puede estar plenamente presente. Lo usan para otra cosa, como decía Héctor, es que ya se quieren ir y ya quieren sus vacaciones y no sé qué. Entonces, el tiempo que les da la inteligencia artificial no va a ser para el paciente, va a ser para irse más rápido o para terminar o para resolver más pronto. Eso es lo que no debe de ser. O sea, van a usar ese tiempo para en beneficio del paciente. Un ejemplo de esto, que es otra cosa que no les hablé, el gran peligro de la inteligencia artificial es que va a dejar muertos de hambre a un montón de gente. Probablemente con el 10% de las mejores mentes del mundo podamos dividir. El otro 90% ¿qué hace? Amazon hace un mes corrió al 30% de sus empleados. ¿Los corrió porque iba mal Amazon? No, los corrió porque va muy bien y ya no los necesita. Entonces, las nuevas leyes que van a tener que ser, fíjense esto que es muy complicado. Primero, obtuvo un beneficio la compañía por correr ese 30%. Entonces, le tienes que cobrar impuesto por eso. O sea, no ya se lo ahorró, qué padre, no. Tienes que pagar impuesto y con ese impuesto vas a mantener al que se quedó sin trabajo. Y la tan vilipendiada y mal hablada tarjeta del peje va a ser universal porque no van a tener otro dinero para ganar mucha gente que la tarjeta del peje. Lo siento mucho. ¿Quién me manda a hacer chairo? Participar activamente en qué sistema se adopta en el hospital y servicios para no abdicar de la decisión, tratar de no abdicar de la decisión. Y termino con ahora que está muy de moda, que Macarena, que si Rita, que si Greta, al rato ya no sabemos qué quiere decir la G de Greta ni la R de Macarena, pero bueno, es muy bonito esto. Entonces, piensa primero, formula tu impresión diagnóstica antes de activar a la inteligencia artificial. Esta es muy buena idea, porque aprendes tú y además puedes ver. Entonces, ¿qué tiene este paciente? Para mí tiene una estenosis mitral apretada. Ya pone la inteligencia artificial y te dice otra cosa, pues ya dice, ¿se habrá equivocado o me habré equivocado yo? Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás usando el pensamiento 2 en lugar del pensamiento 1. No hago nada y dice que es una lesión de la coronaria derecha obstructiva del 50%. No pensaste. Tú antes dijiste, no, yo creo que sí ha de tener una obstrucción, pero yo creo que más bien por el electro que es de la izquierda y te sale que es de la derecha. Bueno, ya estás pensando diferente. Primera cosa fundamental, piensa, o sea, sigue usando la razón, porque si no la usas y es muy atractivo no usarla, al rato eres una máquina contestadora automática. Razona la evidencia, revisa datos clínicos, activamente e independientemente. También tú explora al paciente, lo que no hacen ahora.
Es al revés. Ahora, si no lo exploras completo, no vas a saber o no vas a detectar si te está engañando la inteligencia artificial. Ya no basta, como decía no sé quién, con decirle, es que es diabético porque le dijeron que era diabético. ¿No? Tú tienes que hacer el estudiar la inteligencia artificial. Y entonces, es la manera de que te des cuenta cómo está funcionando. Interroga a la inteligencia artificial, usa lenguaje interrogativo, no delegativo, lo que les decía yo. Dile cómo lo va a hacer, no le digas nada más, hazlo, dile cómo lo va a hacer, esto es fundamental, esto es ineludible. A lo mejor pronto habrá inteligencias artificiales, ya las hay, que te hagan un prompt adecuado. Pues sí, a este paso no sé a dónde vamos a dar. Porque ya se le puede decir, mira, yo quiero hacer esto, dame un prompt adecuado y te avientan 4 páginas en lo que tú le ibas a preguntar en unas dos. Bueno, es dificilito, porque cada una cosa que dice uno, caray, pues a lo mejor no, y suena relógico. Bueno, mapea divergencias, identifica dónde coincides y dónde discrepas con el algoritmo. Esto es muy importante. A ver, ¿por qué es diferente de lo que yo digo? Pero volvemos nuevamente y se piensan, si bien todo esto es estar usando el pensamiento 2, el razonamiento, y no dejarse ir como la barcarola, libre el viento y que me lleve a donde quiera. No, ¿verdad? Evalúa críticamente. ¿Tienes evidencia directa que respalde las sugerencias de la inteligencia artificial o no? Puedes empezar a sospechar que las cosas no, y resuelve con criterio propio. La decisión final siempre acaba siendo la del médico y observa, aprende, cierra el ciclo epistémico. ¿Quién fue más preciso, yo o la inteligencia artificial? Y así irás aprendiendo, y eso se llama primero. Entonces, por la medicina de precisión. Por la medicina de precisión. bueno, ahí les dejo eso. Ahí hay un QR que pueden obtener con ustedes, y pues muchísimas gracias por haberme aguantado. Ahí hay otro.